Hola, muy buena tarde, chavios, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de razón de cambio. El día de hoy vamos a hacer el ejemplo 7 del ejercicio 45. Chavillos, ¿le autorizan al profesor Mariano grabar para el día de hoy? Sí, Pepucho, Sí. sí. Pues gracias. Adelante, profe. Bien, muchas gracias, chavillos. Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y fíjense bien, después de esta tremenda introducción, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Fíjense bien. Chavillos, pues fíjense bien. Estamos trabajando, como dice su compañero Sebastián, el tema de razón de cambio. Y en este caso corresponde ahora a un aviso rectangular. Yo creo que en muchas de las ocasiones nos ha tocado ver en la calle anuncios que podemos ver, son de esos anuncios rectangulares muy grandes. Son panorámicos y que pues obviamente traen publicidad. Nos dice que tenemos un aviso rectangular que mide 30 metros de ancho. Ese ancho lo podemos representar como un dibujo de la siguiente manera. Si se fijan, aquí está el anuncio, chavillos. Tenemos el ancho de 30 metros, que es lo que nos está especificando. Aquí está el aviso rectangular de 30 metros de ancho. Chavillos, esto es súper importante porque obviamente vamos a trabajar en la situación. Siempre es importante hacer el dibujo para poder contextualizar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, chavillos, aquí estoy haciendo mi dibujo. Este es mi anuncio panorámico o anuncio rectangular y aquí están los 30 metros de ancho originales. Ahora, fíjate bien lo que me está diciendo. Da vueltas sobre un eje vertical que pasa por el centro del rectángulo. Bueno, esa es otra condición importante. Vamos a colocarla aquí en un tono diferente. Porque el hecho de que dé vuelta sobre un eje vertical que pasa por el centro del rectángulo es como si nosotros nos ubicáramos arriba del anuncio para poderlo observar. Fíjate bien. Lo que voy a hacer aquí es trazar un como que rectangulito. Y fíjate, es como si yo lo estuviera observando desde arriba. Es decir, como que aquí, si yo tengo aquí mi anuncio, vengo y coloco un dron aquí encima de él. Y desde la camarita del dron estamos viendo la parte de abajo, chavillos. Por lo tanto, yo vería como un rectángulo más o menos de este grosor, porque si te fijas, generalmente estos tipos de anuncios rectangulares que utilizan, por ejemplo, muy frecuente los supermercados, marcas deportivas, básicamente es un sistema de un tubo principal, que es el que tenemos aquí abajito. Miren, este tubo sostiene prácticamente a todo el anuncio rectangular. Por lo tanto, si yo lo veo desde arriba, es como un rectángulo un poquito grueso porque es una estructura un poco pesada. Y aparte, me dice que da vueltas sobre un eje vertical. Entonces, Chavis, voy a colocar aquí un circulito. Y este sería nuestro eje. Lo voy a poner inclusive en un color diferente. Fíjate bien. Solamente para indicar que este es como si fuese el centro de mi rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chavillos, con el ejercicio? Con el dibujito. Sí, profesor. Ok. Bueno, fíjense bien entonces. Esto que nosotros tenemos aquí, chavillos, nos da la impresión de... Fíjate, este lo voy a colocar mejor más clarito. Y este un poquito más oscuro para indicar que es el centro. Así, de esta forma. Fíjate bien, ¿eh? Importante. Como me dice que da vuelta sobre un eje vertical que pasa por el centro del rectángulo, significa, chavillos, que este empieza a girar. Y eso es lo que nos está hablando. Chavillos, generalmente este tipo de anuncios, aquí por ejemplo en la ciudad de Torreón, tenemos realmente muy pocos, por no decir que casi ninguno, pero si ustedes han observado, por ejemplo, aquí a la altura de Boulevard Independencia y la Cuauhtémoc, aproximadamente más o menos por esas calles, hay un anuncio de Lala, que es un cartón de leche, o un anuncio de Pepsi, que es un círculo, bueno, una esfera, y que están girando sobre su propio eje. Entonces, en el caso de Torreón, pues son 12 anuncios, chavillos, pero esos anuncios son de figuritas. En la Ciudad de México podemos encontrar este tipo de anuncios panorámicos por el gran tráfico que se concentra en algunas conexiones de calles y por lo tanto este anuncio abarca eh, varias cantidades de calles y si está girando, todos pueden observar este anuncio. ¿Sí están de acuerdo con eso, Borquillos, hasta aquí? Sí, profe. Profe.
Ok. Fíjense bien, chavillos. En este caso, pues el anuncio está dando vueltas y me dice que es a una razón de 10 revoluciones por minuto. Este es un dato que obviamente vamos a necesitar a lo mismo que el ancho del rectángulo y son datos que pues hay que verificar porque les vamos a ir poniendo nombres y al final de cuentas van a tener una utilidad para la realización de nuestro ejercicio. ¿De qué es lo importante darme cuenta aquí? Mira, fíjate bien. Dice, una persona que observa a distancia el aviso lo ve como un rectángulo de ancho variable. Es decir, vamos a suponer, huerquillos, que este anuncio se encuentra en una de las calles y viene una persona en un carro, en un automóvil. ¿Qué quiere decir? Que pues esta persona, al momento de ir en el automóvil, pues probablemente va a cruzar la calle, va a pasar posiblemente por enfrente de él, a manera que vamos a ver varias opciones. Si te fijas, esta persona, igual que como dijimos anteriormente, es como si estuviéramos viendo este anuncio panorámico desde un dron en la parte superior. Por lo tanto, estamos viendo a la persona desde la parte de arriba. Si te fijas, aquí están las orejitas, el peinado, la nariz, los ojos. ¿Sí estamos claros con la persona? Sí. Ok. Muchas gracias, Gael. Ahora, fíjate bien. Me dice lo siguiente. Una persona que observa a distancia el aviso lo ve como un rectángulo de ancho variable. Fíjate bien, y si es verdad. Voy ahorita a hacer un trazo, como si fuera la mirada de la persona sobre el anuncio, que en este caso el que tenemos aquí enfrente. Voy a hacer este trazo solamente para que te des cuenta que efectivamente vamos a empezar a ver el anuncio de manera aparente del cómo va a ir variando su ancho. Fíjate bien. Déjame pongo aquí un poco más gruesa la línea punteada. Ahí te va. Quiero que observes lo siguiente. Uno, si la persona está viendo directamente al anuncio, nos vamos a poder dar cuenta de que efectivamente sí tiene sus 30 metros de ancho. Si esta persona midiera el anuncio rectangular, nos podríamos dar cuenta que estos 30 metros sí los puede medir y sería de orilla a orilla porque serían los 30 metros de ancho. Por eso la medición de aquí hasta acá sería la medida completa de nuestro anuncio. ¿Sí? Lo voy a sacar para poderlo observar mucho mejor. ¿Y qué es lo importante notar? Bueno, ¿qué pasa, chavillos, cuando este anuncio empieza a girar? ¿Qué va a pasar con la visión de la persona? Fíjate bien, ¿eh? Observa, quiero que te des cuenta de esto que es fundamental. Esta persona, pues obviamente su amplitud de mirada, podríamos decir que es algo como esto, mira. Este es su panorama completo para observarlo. Y ese sería el ancho de su visión. ¿Sí están de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profesor. Sí. Chavillos, ¿qué pasa cuando este anuncio empieza a girar? Mira, si este anuncio gira, nos podemos dar cuenta que el ancho de visión de la persona se va a reducir. Mira, a algo como esto. El hecho de reducirlo significa que su ancho de visión disminuye. Fíjate bien cómo subo la mirada, bueno, cómo subo la línea de la proyección de la mirada y este ancho empieza a disminuir. Si yo sigo girando, por ejemplo, en el anuncio de esta forma y la persona obviamente sigue estando enfrente, fíjate el ancho de visión de la mirada. Esto tiene que reducir la altura, igual que esto, se reduce la altura, aunque lo proyectemos más largo, ¿verdad? Pero se reduce. Va a llegar a un punto, chavillos, en el que este anuncio, si sigue girando, nos vamos a dar cuenta que la persona prácticamente ya no lo va a ver. Entonces, el ancho de visión de la mirada se reduce a la línea que teníamos aquí enfrente. Y si ustedes observan, la persona al ver el anuncio prácticamente ya no lo ve. Por eso para la persona dice que observa a distancia el aviso y lo ve como un rectángulo de ancho variable. A esto se refiere con el ancho. De los 30 metros que tenía originalmente, ya no los observa así. Poco a poco lo va a ir viendo que ahora es de 29, 28, 27, 15, 12, 8, 4, 3,
hasta que se hace 0. Pero ¿qué pasa, chavillos, si este anuncio obviamente sigue girando? Si sigue girando, pues obviamente la persona vuelve a observar el anuncio y su ancho de visión empieza a percibirlo y lo va a empezar a ver. Si el anuncio obviamente sigue girando, huerquillos, hasta que se pone completamente frente a la persona, pues ahora sí la persona, su ancho de visión es más amplio y ya lo ve perfectamente y muy claro enfrente de ella. Es como ya lo puede observar al 100%. Entonces, fíjate bien, hasta ahorita el contexto del ejercicio de lo que me establece es lo siguiente. En primera, es un aviso rectangular que mide 30 metros de ancho, aquí está, y da vuelta sobre un eje vertical que pasa por el centro del rectángulo a razón de 10 revoluciones por minuto, entonces está girando. Bueno, pues fíjate bien, chécate el dato. Voy a acercar nada más este anuncio para poder ya ejemplificar nuestro ejercicio matemático y darnos cuenta de algo importante. Me dice, la persona que observa a distancia el aviso lo ve como el rectángulo variable, o sea, es decir, su ancho va a ir cambiando como lo observábamos ahorita en la simulación. Y me dice, ¿con qué rapidez cambia el ancho aparente del aviso? Bueno, ¿con qué rapidez cambia? El hecho de que me diga rapidez, ¿con qué rapidez cambia? Significa que estamos hablando de una relación de 2 unidades. Por lo tanto, chavillos, aquí lo voy a colocar como una división porque la rapidez involucra 2 variables, una con respecto a la otra. Ahorita vamos a ver qué nombre les vamos a indicar a esto que me están solicitando. Por lo pronto, lo voy a poner como una incógnita porque es obviamente lo que me están solicitando. Y fíjate bien, importante. Me dice con qué rapidez cambia el ancho aparente del aviso. Nosotros podríamos entonces observar que en este dibujito, el ancho aparente lo podríamos llamar como Y. Si nosotros lo vemos así de frente, como lo tenemos aquí en pantalla, sería una línea vertical. Por eso yo lo estoy colocando como Y. Entonces, chavillos, para nosotros esto sería Y, nuestro anuncio que vemos aquí de manera vertical. Ahora, si el observador está exactamente enfrente del anuncio, nosotros podemos decir, chavillos, que podemos trazar una línea. Déjame pongo este Y aquí para indicar que son los 30 metros. Si nosotros trazamos una línea entre la persona y aquí el eje por el cual el anuncio gira, fíjate bien y quiero que te des cuenta de lo que vamos a observar. El ancho aparente significa entonces que el anuncio estaría de esta forma. Entonces, date cuenta de que aquí nosotros podemos observar una figurita que se está formando. Chécate el dato, Lo voy a dibujar aquí. Voy a trazar una línea de manera vertical. Y quiero que observes el dibujo que acabo de trazar. Si tú te fijas, lo que nosotros observamos vendría siendo, por ejemplo, un triangulito. Entonces, aquí hay un triangulito rectángulo. Voy a poner líneas un poquito más gruesas solamente para identificarlo. Aquí está. Este triangulito que yo estoy formando aquí es un triángulo rectángulo y me puedo dar cuenta que la Y también va a ir girando a lo largo o a manera de que este anuncio al momento de ir girando, la persona va a ir viendo cómo lleva cambiando. Es decir, estos 30 metros va a ir disminuyendo para esta persona. De ser 30 metros, recuerda ahorita decíamos 29, 28, 27, va disminuyendo. Por lo tanto, esta letra Y es la que va a ir cambiando porque es el ancho aparente que estoy asignando a mi triangulito que yo tengo acá. Y quiero que te des cuenta, esta línea prácticamente pues viene siendo la Y, porque lo que yo estoy viendo aquí nada más es el ancho aparente, es decir, originalmente son 30, pero realmente esto que yo tengo aquí, o lo que voy a ver, realmente vendría siendo la proyección de un triángulo hasta acá abajito, para poder ver que la Y, que eran 30 metros originalmente, empieza a cambiar.
Y estos 30 metros que teníamos, chavillos, pues son 29, 28, 27, etcétera. Por lo tanto, esta Y viene siendo nuestro ancho aparente. Y quiero que te des cuenta, ¿qué pasa si esta línea, pues también la proyecto aquí abajito? Estaríamos confirmando que estamos formando un triangulito, huerquillos. Aquí está. Y este triangulito que yo tengo aquí, será el mismo que yo tengo aquí, grande. ¿Sí lo observamos, chavillos? Sí, profe. Sí. Ok. Por lo tanto, chavillos, yo puedo observar que tengo dos triangulitos, miren. Uno pequeñito, que es el que voy a dibujar acá. Ahí está. Ahí está la proyección, mira. Ese es mi triangulito pequeño. Lo voy a dibujar ahorita en color verde. Y quiero que te des cuenta que este mismo triangulito se va a proyectar como un triángulo semejante hacia abajo, mira. Esto sería una proyección de mi triángulo para este triangulito más grande. Si te fijas, ahí estaría la semejanza entre los dos. Entonces, en este caso sería entre un triángulo verde y pues un triángulo amarillo, que es el que estoy colocando aquí. Hasta aquí, chavillos, quiero que te des cuenta de algo importante. Aquí hay una semejanza entre los triángulos, el verde y el amarillo. ¿Cómo puedo establecer esa semejanza? Bueno, en primera, recordar que el triángulo verde aquí tiene un ángulo de 90 grados. Y este angulito, chavillos, pues obviamente es el mismo que tenemos acá abajo. Entonces aquí hay 90 grados, aquí también, porque son las proyecciones de líneas que estamos formando. Esta línea es paralela a esta. Y los dos triangulitos comparten el mismo lado. Entonces el lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, hacen una semejanza entre estos dos triangulitos. ¿De qué me doy cuenta entonces? Yo puedo asegurar aquí, chavillos, algo importante. Y fíjate bien. Quiero que observes que el ángulo que yo estoy formando con el eje vertical que pasa por el centro del rectángulo, y te lo voy a dibujar para que lo veas, es exactamente el mismo, tanto arriba como abajo. Es decir, mira, lo voy a colocar aquí en rojito. Y fíjate bien, el angulito que yo tengo aquí, en este triángulo verde, va a ser exactamente el mismo que yo tengo acá abajo en el triángulo amarillo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profe. Sí, son paralelas, ¿no? Sí, Sí. son dos líneas paralelas. Perfecto. Entonces me doy cuenta que esta altura Y, recuerda que es el ancho aparente de toda mi figura, que es la que va desde aquí arriba hasta acá abajo. Esta Y lo habíamos asignado ahorita como el ancho aparente, porque es el que se va a ir modificando a medida que va girando nuestro anuncio rectangular. Ahora, importante, quiero que te des cuenta de esto. Yo ya aquí acabo de formar un triángulo grande con un lado vertical, con un ángulo, y entonces yo aquí puedo formar una función trigonométrica. Pero si yo ya dije que aquí Y es el ancho aparente, porque es lo que ve de manera frontal la persona, y voy a dibujar otra vez las líneas de visión de la persona para poderlo ubicar bien. Las líneas de visión, recuerda que es esto que tenemos aquí. Vamos a colocar acá un poco más grueso y punteado. Eso es para indicar la línea de visión de la persona. Sería esta parte de aquí, tu apertura, y esta parte de acá sería la apertura. Sí, este es el ancho de visión de la persona. Pero este ancho de visión viene a representar Y, que viene siendo cómo va a ir cambiando esta apertura, porque obviamente es como realmente es como la persona ve el anuncio. Por lo tanto, chavillos, aquí la relación sería la derivada de Y con respecto al tiempo, porque es como cambia la altura Y de mi triángulo a medida que este aviso rectangular o panorámico va cambiando con respecto al tiempo en el momento de girar. ¿Sí estamos bien con la asignación de el nombramiento de la variable, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Ok, muy bien, chavillos. Bueno, y si te fijas aquí, este triángulo grandote es el que me va a ayudar a hacer una relación de una función trigonométrica. ¿Qué relación va a ser? Mira, fíjate bien, ahí te va. Voy a colocar este dibujito de este lado. La relación trigonométrica que yo voy a buscar, huerquillos, va a ser con el triángulo grande, es decir, con el triángulo amarillo. ¿Para qué? Para que pueda relacionar todo de mi lado vertical con el angulito que yo tengo aquí. Entonces sería con una función seno, huerquillos, miren. Sería seno del ángulo, que en este caso el ángulo es teta. ¿A qué va a ser igual? ¿Me ayudan a decir cómo quedaría mi identidad, por favor? Recuerda que aquí sería seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Y el ángulo que vamos a considerar no es el de arriba, sino que es el de abajo porque es todo el triangulito que abarca toda la altura vertical de mi triángulo. ¿Cómo nos quedaría esta función trigonométrica, chavillos? ¿Me lo dictan, porfa? Adelante. No es ay, ese es, ay, seno es co y hielo, ¿no? Coseno, Coca. hipotenusa. Sí, Perfecto. pues sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto para este angulito que yo tengo aquí? Pues Y increíble la Y. Ok. ¿La hipotenusa? Eso que lo digo mi compañera Elena porque anda muy participativa. 30. Ok. Porque si se fijan, este anuncio medía originalmente 30 metros. Al momento de estar girando, pues realmente el anuncio sigue midiendo los 30 metros que tenía originalmente. ¿Por qué? Porque el anuncio realmente no cambia de tamaño. La persona aparentemente ve que el anuncio cambia porque ya lo está viendo de frente. Entonces, este ángulo de visión varía, chavillos. ¿Qué es lo que me debe quedar claro aquí nada más? Que este anuncio, pues realmente sí, pues sí, mide 30 metros y en este caso es la hipotenusa de mi función trigonométrica. Por lo tanto, acabo de establecer que el seno del ángulo es igual a y sobre 30. Ahora, importante, yo necesito la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces necesito sacar una derivada de cómo varía la altura de mi triángulo con respecto al tiempo. Por eso de aquí, chavillos, voy a despejar la letra y. ¿Cómo me quedaría despejar la letra y, chavillos? Ya que va a ser igual. 30 seno de teta. Ah, es correcto. Sería 30 por el seno de 30. Perdón, seno del ángulo. Y es igual a 30 por el seno del ángulo. Ahora, como yo necesito cómo cambia y con respecto a t, pues entonces, pues hay que sacar su derivada, huerquillos. ¿Cómo la escribimos? Sería derivada de y con respecto al tiempo, aquí va a ser igual. Mira, estos 30, que es un coeficiente, lo voy a dejar por separado. ¿Sí están de acuerdo, chavillos? Sí. Fíjate bien. Derivada de seno, huerquillos. Recordando las funciones trigonométricas, Coseno, es coseno. correcto. Derivada de seno es coseno, chavillos. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ya no es seno. Ahora es coseno. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué nos va a faltar aquí de este lado? Recuerda que sacamos derivada de la función trigonométrica y aparte es la derivada del ángulo. ¿Sí están de acuerdo en esto, huerquillos? Sí. Por eso lo colocamos como una división y sería la derivada del ángulo y es con respecto al tiempo. Huerquillos, vamos bien hasta aquí con el ejercicio. Perfecto. ¿Verdad, Gael? Sí, profesor. Sí, compañero. Ok, bueno. ¿De qué nos damos cuenta aquí, chavillos? Si se fijan, esta derivada de y con respecto al tiempo, pues es lo que me están solicitando. Entonces, de acuerdo a la función que yo había construido, la derivé y me doy cuenta que aquí está. Entonces necesitamos verificar los valores que ya tenemos. Por ejemplo, si tú te fijas,
Tenemos 30 coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Yo te pregunto a ti, ¿tenemos el ángulo? ¿Tenemos este ángulo teta? No, profe. ¿Pero lo podríamos determinar? Sí. Miren, lo podemos determinar con esta misma función trigonométrica, ¿no? Miren, déjenme se los pongo aquí abajito para que nos demos cuenta de que sí se puede. Por ejemplo, aquí, si tú te fijas, nosotros tenemos una relación. Y esta relación que nos dice seno del ángulo es igual a y sobre 30. Si nosotros seguimos leyendo el ejercicio, date cuenta de algo importante. Acuérdate que y viene siendo el ancho aparente, ¿eh? Fíjate bien lo que me dice. ¿Con qué rapidez cambia el ancho aparente del aviso? Aquí está, mira, ya me lo está indicando. Es la rapidez con la que cambia, ¿sí? Derivada de y con respecto al tiempo. Pero me especifica, cuando este tiene 12 metros de ancho. Entonces esta y, chavillos, es cuando tenga 12 metros de ancho de variación, ¿sí? Que es la medida con la cual la persona lo observa. Entonces, chavillos, dice, según lo ve el observador y su ancho está aumentando. Bueno, entonces nos damos cuenta que el dato que me lo están pidiendo es que cuando y tenga 12 metros de ancho aparente. Entonces, huerquillos, de aquí ya puedo sacar el valor de mi ángulo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Cómo le hago? Para quitar la función trigonométrica seno del lado izquierdo, saco seno inverso. Para que seno inverso con seno se simplifiquen. Pero del lado derecho, huerquillos, acuérdate que sí queda expresada mi función trigonométrica inversa. Por eso sería el seno inverso de los 12 treintavos. ¿Sí están de acuerdo con esto, huerquillos, hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chavillos, gracias. Por lo tanto, chavillos, ¿me ayudan a determinar el valor de mi ángulo, por favor? ¿Cuánto nos da? 23.57. Ok. 23.57 cerrados. 81. Ok. 81 grados. ¿Sí? Esto sería mi ángulo. Y si te fijas, era lo que me estaban pidiendo. En este caso, el ángulo es el primer valor que requerimos, porque el 30 pues ya lo tenemos. Coseno ahora sería de 23.5781 grados. Y ahora, observa la unidad que tenemos aquí. Me dice aquí que es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Ah, ok. El hecho de que me indique que el ángulo cambia con respecto al tiempo es verdad, fíjate. Acuérdate que el angulito teta que nosotros dibujamos aquí abajito era el mismo que teníamos aquí arribita. Es decir, este anuncio va a ir cambiando. Y si el anuncio cambia, chavillos, significa que el ángulo que tenemos aquí dibujado en rojo también cambia, ¿sí o no? Mira, aquí por ejemplo el ángulo teta, ¿cuánto mediría? 90, claro, 90. de toda la vida. Correcto. Entonces empieza a variar 89, 87, 88, hasta que aquí, por ejemplo, este ángulo teta ya observamos que aparentemente cuando el mural para la persona mide 12 metros de ancho aparente, el ángulo sería de 23.5781 grados. Obviamente esto puede seguir cambiando. Y fíjate bien, este cambio del ángulo es con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo va transcurriendo, es como el cartel, obviamente, o el anuncio panorámico es como va modificando su tamaño. Por lo tanto, chavillos, si este anuncio panorámico sigue girando, va a hacerlo con respecto al tiempo. Y quiero que recuerdes un valor que me habían dado. Fíjate bien. ¿Qué valor nos habían dado aquí, chavillos? En primera, fíjate. Chécate el dato, ¿eh? Nos habían dicho que el anuncio da vuelta sobre su eje vertical que pasa por el centro del rectángulo a razón de 10 revoluciones por minuto. Esta unidad es súper importante, que es esta que tenemos aquí. Porque miren, ¿qué son las revoluciones? Las RPM son revoluciones. La R me indica las revoluciones, la P es por y la M es minutos. Entonces, chavillos, yo me doy cuenta que realmente mi triangulito que yo acabo de formar
con ese angulito que yo tengo ahí, es el que está cambiando con respecto al tiempo. Y me lo está confirmando la unidad. Es decir, estas 10 vueltas que tenemos aquí, porque dice que son 10 revoluciones, lo voy a poner aquí, revoluciones. Estos son por minuto. Voy a poner acá la conversión. Dice que son 10 vueltas por minuto, chavillos. Entonces, significa que una vuelta equivale en radianes, chavillos. ¿En cuánto equivaldría una vuelta en radianes? Ahí se la debo, profe. Miren. Se me olvidó ese dato. Sí, no se apuren. Aquí, este anuncio rectangular está aquí verticalmente. Y la idea es que cuando gira una vuelta completa, es decir, cuando hace todo este giro, aquí está, aquí llevamos la mitad, y luego gira completamente, chavillos. Este giro que estamos haciendo, quiero que te des cuenta que es como si fuera una vuelta completa en un círculo. Entonces, si tú te acuerdas, nosotros sabemos que pi radianes equivalen a 180 grados. ¿Sí están de acuerdo? 180, sí, claro, exacto. Miren, pi radianes equivalen a 180 grados. No sé si se acuerdan de esta unidad. Estos 180 grados significa que es apenas media vuelta. Simón, chavillos, con esto. Perfecto. Ok. Sí. Pi radianes equivale a 180 grados, chavillos. Pero como me dice que son 10 vueltas, significa que es una vuelta completa. Entonces, 2 pi radianes equivalen a los 360 grados. ¿Simón, chavillos? Sencillito. Ok. Ahora, quiero que te des cuenta de algo importante. Aquí lo que me está indicando es que estamos dando 10 vueltas, porque son 10 revoluciones. Ah, ok. Date cuenta de algo importante. Estos 360 grados, chiquitín, viene siendo una revolución o una vuelta. ¿Sí estamos bien? Pues claro. Vamos a establecer entonces una regla de 3 para que las vueltas las podamos transformar a ángulos, que en este caso es lo que estamos trabajando nosotros. Y recuerda que los pi radianes viene siendo la relación de la vuelta con respecto al ángulo. Por eso aquí voy a establecer mi regla de 3 y voy a decir cuántos radianes serían con esas 10 revoluciones o 10 vueltas. Para nosotros sacar una relación de ángulo, y este ángulo sería con respecto a, fíjate bien, con respecto a las revoluciones que estamos trabajando aquí. Entonces, chavillos, las revoluciones las vamos a pasar a ángulos, porque recuerda que los radianes viene siendo la relación de las vueltas con respecto al ángulo. ¿Cuánto nos daría esto, chavillos? 20, ¿no? Correcto. Serían 20 pi radianes. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profe, desde kinder. Ok. Y estos 20 pi radianes, chavillos, son por minuto, ¿sí? Que al final de cuentas son las unidades que nosotros trabajamos cuando hacemos, por ejemplo, aquí la derivada de y con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia nuestra altura con respecto al tiempo. ¿Simón Huarquillos con esto? Ujú. Bueno, entonces, chavillos, yo me doy cuenta que estos 20 pi radianes es cómo cambia nuestro ángulo con respecto al tiempo, porque dice que lo hace por minuto. ¿Sí están de acuerdo en esto, chavillos? Ajá. Ok. Me doy cuenta entonces que de aquí ya puedo yo determinar cómo cambia su ancho aparente con respecto al tiempo. Porque el ángulo ya lo tenemos, miren, es este que tenemos acá. Ya lo habíamos calculado y eran 23.5781 grados. Lo que voy a sustituir aquí. Y luego, chavillos, sería cómo cambia el tiempo, perdón, cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Y cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo viene siendo con estos pi radianes que nosotros tenemos acá. Entonces voy a traer los 20 pi.
Recuerda que los radianes solamente es una relación del arco que subtiende al ángulo. Por eso lo importante son los 20 pi radianes. Y, chavillos, esto, si te fijas, ya son puras valores numéricos para determinar cómo cambia el ancho aparente con respecto al tiempo. Chavillos, ¿me ayudan por favor a multiplicar los 30, en este caso, por el coseno de 23.5781 por 20 pi? Y ayúdenme a dejarlo expresado en función de pi, chavillos, por favor. Es decir, solamente multipliquen 30 por el coseno de 23 y fracción por 20. ¿Cuánto nos daría, chavillos? Profe, ¿lo que más quería que hiciéramos? Que lo convirtiéramos a qué. Bueno, entonces serían los 30 A mí me por dio 549.98. 549 punto, ¿qué, perdón? 90.98. 549.9098. Y si te fijas, estos son pi. Indica nada más que me pusieron la multiplicación de 30, Edwin, por coseno de 23.5781 por 20 y ya en función de pi. ¿Me verifican, por favor, el resultado? Es 90.9098. Ah, gracias, 9098. Muy amable. Y si tú te fijas, estos 30 que tenemos aquí son metros. ¿Sí? Entonces, las unidades que yo voy a representar aquí serían los metros. Y acuérdate que estos son, bueno, grados. El coseno del ángulo me da un valor numérico. Los 20 pi radianes, recuerda que los radianes solamente es una relación que existe entre el arco y el ángulo. Y las unidades realmente serían los metros sobre, porque acuérdate que son por minuto. Entonces aquí las unidades, chavillos, serían metros sobre minuto. Y así es como nos quedaría la relación de cómo cambia el ancho aparente con respecto al tiempo. Simón, chavillos, ¿estamos claros con esto? Chavos, soy el único que le da 90-94. A ver, chequen el valor, porfa. Aquí acuérdate nada más que la relación del 12 entre el 30, que son 2/5, que sacamos el seno inverso de ese valor, tiene que ser con todos los decimales, ¿eh? Vamos a ver, por 20. Sería, bueno, fíjate. Sí, es .9090. Aquí nada más es considerar todos los decimales, chavillos, desde acá. Cuando hicimos el 12 entre 30, estos son 2/5. Si saco el seno inverso de esta división, este valor lo debimos de haber guardado en la calculadora con todos sus decimales. Cuando saco el coseno, lo multiplico por 30 y luego por 20, efectivamente me da 549.9090834 pi, y en este caso son metros sobre minuto, es decir, distancia en metros con respecto al tiempo, porque es como está cambiando el ancho aparente de este anuncio panorámico cuando la persona lo está viendo desde este punto de vista. Simón, chavillos, ¿queda claro el ejercicio? Perfecto. Ok, pues muchas gracias por participar en el presente video.